Bueno, yo quería hablar con ustedes hoy sobre lo que he encontrado verdaderamente un absurdo en la enseñanza de algunas religiones. Religión es una cosa, regeneración es otra cosa. Para establecer una rápida diferencia, la regeneración es enteramente divina, o sea, el Señor regenera a la persona. Pero por eso le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo no entendía y comenzó a hablar de cosas que no tienen sentido. Pero la religión es lo que nosotros hacemos. No está mal, en algunos casos está bien, siempre y cuando no sea algo idolátrico o cosa por el estilo. Pero si no metemos allí algún tipo de tradiciones de hombres, etc., sí se nos enseña que hay que tener en cuenta un día de descanso en la semana, que hay que acudir al templo, congregarse con aquellos que predican el Evangelio, estar con otros hermanos, etc. No tiene nada de malo. En buena parte, incluso las oraciones en el hogar, orar por los alimentos, enseñar eso también a los pequeños, los hijos, todo es parte de la religión. Así se hace y así es como hacemos y se acabó. No tenemos que pedirle permiso a nadie. Ahora, uno de los absurdos que ya le ganan a todos en la famosa iglesia, a la única verdadera, es la transubstanciación. No se olviden, no se preocupen, no hace falta que repitan. Eso muchos no saben cuándo y cómo comenzó. Yo traté de documentarme un poco. La transubstanciación es realmente una doctrina católica romana definida por un canon del Concilio de Trento, un concilio ecuménico de la Iglesia Católica que se llevó a cabo en períodos, digamos, discontinuos durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1563. Y aunque el Concilio de Trento se hizo más que confirmar lo que hacía 1500, digamos, años, se venía creyendo en lo referente a la consagración del pan y, dicen ellos, del vino. Estos elementos se convierten en el verdadero cuerpo de Cristo y, dicen ellos, el vino en verdadera sangre de Cristo. He pensado muchas veces en esto y hoy veremos cuál es la razón por qué hacen eso. Y dicen, bueno, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, deben usar los pasajes que yo les voy a dar porque les serán muy útiles. En el Evangelio de Juan 6, capítulo 6, por ejemplo, el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Luego sigue, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, hasta el versículo 59. Ahora vamos al 60. Al oírla, muchos de sus discípulos, ahora recuerden que hay diferencia entre apóstoles y discípulos. Todos los apóstoles eran discípulos también, pero no todos los discípulos eran apóstoles, porque había solamente 12 apóstoles. Pero un discípulo es aquel que es un alumno, que tiene por lo menos un maestro, etc. Bueno, el Señor era el maestro
y naturalmente tenía sus discípulos. Cuando él escuchó, muchos de ellos cuando escucharon estas palabras, ya se decepcionaron y se fueron. Por eso dice, al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sí, ellos usaron, o por lo menos se tradujo así, dura es esta palabra. Es como decir, imposible entender tal cosa. Veremos más adelante por qué. Ahora, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que él está diciendo es que ustedes interpretan literalmente como si yo hablara de mi cuerpo. Claro, en cierto modo, él entregó su cuerpo cuando le clavaron de una cruz y derramó también su sangre. Pero él no está diciendo que ellos literalmente tienen que comer su cuerpo. Por eso él corrige aquí y dice que la carne de nada aprovecha. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Interprétenlas, por decirlo así, espiritualmente, no material o físicamente, no hay tal. Pero uno se pregunta, ¿por qué ellos no entendieron? La respuesta es muy sencilla. Esto no se puede entender desde el ángulo no regenerado. Este autor que nos da la información sobre la cuestión de la transubstanciación dice, el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma, porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, claro, Iglesia Católica, que declara de nuevo el Santo Concilio por la consagración del pan y del vino, se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor. O sea, uno de los sacerdotes que llegó a recibir al Señor por Jesús se arrepintió. Dice, me daba no sé qué cuando yo descubrí que yo tenía a Jesús así. Y ahí, entre los dos dedos, entre el pulgar y el índice, y lo mostraba a todos. Y por supuesto no podía ser para menos, pero eso ocurrió cuando él ya fue regenerado. Él pertenecía a la religión. Allí no se aprende nada, más que tradiciones de hombres. Pero si a esto vamos, ¿quién no tiene alguna religión? Incluso algunos forman o inventan su propia religión. La presencia, presencia eucarística de Cristo, comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Tratan de hacer lo que pueden para engañar a ver a cuántos pueden atrapar. Bueno, aquí va ahora un resumen. ¿A qué se deben tan absurdas interpretaciones
de la enseñanza, digamos, especialmente del Nuevo Testamento, porque esto es fundamental. Pero antes de hablar de esto, ¿por qué no vamos a Juan 3? Porque aquí tenemos a Nicodemo. Había un hombre, versículo 1, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora escuchen esto. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Otro absurdo, más absurdo que este yo nunca escuché. Ahora recuerde que él era un principal en la sinagoga, él no era así nomás del común y corriente, diríamos hoy. Era un hombre que tenía cierta autoridad teológica, enseñaba a otros y cosas por el estilo, pero él no entendía para nada. Note esto. Vino, versículo 2, vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De ahí en adelante, ¿por qué el Señor no le siguió, digamos, el mismo tema? Él dejó totalmente, él no perdía tiempo con Nicodemo. Nunca he aprendido esto, mi experiencia misma me ha enseñado. Nunca debemos perder el tiempo con personas no regeneradas cuando pretenden enseñarnos o en alguna forma, directa o indirectamente, se están burlando de doctrinas fundamentales. Esta es una de las doctrinas. Si usted no nace de nuevo, olvide de la salvación, no hay tal. Pero ahora, si usted no puede explicar el nacimiento, cómo se produce, bueno, eso no es problema. Hay que aceptar que sí, se produce, está. Pero este hombre comienza a decir: sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer esas señales que tú haces y todo eso. O sea, todo lo visible, palpable. Claro, si el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento, usted puede ver a ese ciego que ahora ve, usted puede tocarlo, usted puede hablar con él, etc. Eso no requiere fe. Al contrario, ellos justamente hacían una situación muy difícil cuando era demasiado claro que el Señor intervenía. Lo que no entendían, la razón de ello, tiene un porqué. Al no ser regenerados, no pueden entender. Únicamente mediante el Espíritu Santo podemos entender la enseñanza que proviene de Dios. Una persona no va a recibir esa revelación, Él no le revela eso. ¿Por qué? Porque simplemente la persona no va a entender. Por esa misma razón Jesús no siguió la corriente, la línea nicodémica, pónganle así. Nicodemo quería meter un tema que nada tenía que ver con lo que el Señor quería que él entendiera. Pero él ya de antemano se cerró la puerta. Y esto es algo bastante común. Y hay otros también que hacen lo mismo. Ahora, tenemos otra respuesta, es muy sencilla. En 1 Corintios, capítulo 2, tenemos un apoyo a lo que decimos, porque la gente, mucha gente, opera así.
Pero el hombre natural, versículo 14 del capítulo 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre y la mujer que no nacieron milagrosamente, que tuvieron otro nacimiento. Bien dicen los predicadores, si naciste una vez, morirás 2 veces. Si naciste 2 veces, morirás una vez. Si naciste una vez, es el nacimiento natural. 2 veces la muerte, una es física y la otra eterna. Si naciste físicamente y espiritualmente, solamente la muerte que te espera es la física, la espiritual y eterna no. Ese es el caso. Pero una persona que no vive siendo regenerada, no puede entender eso y ni hay que perder tiempo. Yo ya me he dado cuenta que no vale la pena perder tiempo con aquellos que quieren, en lugar de escuchar el Evangelio, rápidamente nos hacen ver que ellos no tienen ningún interés en Cristo. Ellos tienen interés de burlarse de Cristo, pero no tienen interés de obtener el conocimiento, cómo ser salvos. Yo ya no pierdo más tiempo con gente así. Digo 2 o 3 palabras y enseguida capto. Digo, no vale la pena perder tiempo con esta persona porque algunos creen que no, que esto no está bien, que hay que tener paciencia. Bueno, tendrá usted la paciencia que yo no tengo. Hágalo. Pero yo no voy a perder tiempo con los burladores. Esta palabra de los burladores también la Biblia usa y los hay muchísimo. Y hay otros casos muy interesantes. Por ejemplo, el que tenemos en Mateo 5:6. Veamos. Esto nos ayuda muchísimo. Yo no lo tengo en un orden que uno podría elaborarlo si uno quiere, pero vamos a ver. Pero es importante escudriñar todo esto y manejarse con facilidad en la cuestión de cómo manejar la cuestión cuando queremos. Por todos, quien más, quien menos, o por lo menos casi todos, queremos en alguna forma testificar acerca de Cristo. Rara vez nos da buen resultado. Y aquí, en Mateo 5:6, leemos estas palabras. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si una persona ve, ¿de qué habla él? Habla de hambre y de sed, pero no está hablando de comida ni de agua físicas. Está hablando de alimento espiritual. Esa persona es dichosa. Yo podría darle muchos casos de esos personas de quien nunca se esperaba que llegaría a tener el cambio que finalmente lo logró. Y claro, al nacer de nuevo, hay cambios. Tal vez nosotros no notamos tanto, pero el Señor y la misma persona regenerada, sí, saben que ha ocurrido un increíble cambio. Así que, si una persona tiene, digamos, 40 años, ya ha vivido su buena vida, por lo menos la mitad, y allí conoce a Cristo. Está comenzando. Acaba de nacer. ¿Cómo? ¿Nació de 40 años? Sí. Es el nacimiento que realmente vale. El otro los perdió. Esa persona, al no hacer caso o al no tener la oportunidad de entender el asunto, ahí se quedó. Ahí hay nuestros hermanos, algunos que van y hacen la obra misionera. Ay, quién sabe por dónde, en el interior del país, que dicen que el interés es auténtico. Demasiada gente hay que se interesa. Incluso chicas, adolescentes,
Eso usted puede ver en una de las revistas Alerta, las fotos. Toma el folleto y lo lee. Una vez una nos escribió y dice, muy a tiempo llegó el folleto a mis manos. Yo estaba a punto de meterme quién sabe en qué. El Señor me libró. Leí ese folleto y no. Me cerré la puerta. Sabía que eso era dañino después de leer esa información. Bueno, no hicimos nosotros eso. Nosotros solamente, como dijo el Señor, acerca del sembrador, sembramos la semilla y de allí en adelante dejamos. Pero ¿para qué vamos a tomar tiempo, dedicar tanto esfuerzo para hablar con aquellos que en realidad se burlan? Hay otro texto que siempre me llamó la atención, es Hechos, capítulo 8, y muchos de los hermanos recordarán lo que dice aquí. Ahí está el etíope, el esfuerzo que hace Dios para que la persona que genuinamente busca el perdón de sus pecados, busca satisfacer su vida espiritual. Piensen por un momento, Etiopía está por ahí mucho más al sur de Egipto. En esa época nadie viajaba así en automóvil, y menos en avión o algo por el estilo. Este etíope vino desde allí en un carruaje, creo que muchos de ustedes conocen todavía eso, tirado seguramente por caballos y así, y vino hasta Jerusalén, porque él era judío. Y en Jerusalén entró por razones espirituales, pero notó que no logró nada. Vacío llegó, vacío se estaba regresando. Y por ahí en el camino estaba leyendo esto, el pasaje, versículo 32, de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Noten bien que los versículos anteriores hablan acerca de Dios que se interesa en uno que está buscando y no encuentra. Voy a leer desde el 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, fue y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, no era un paseo de picnic. Él realmente estaba buscando enriquecer su vida espiritual. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, y ahí es lo que ya leímos nosotros. Lo que yo encuentro aquí siempre me llamó la atención. Pobre este etíope, nadie le habló, no había nadie que le aclarara, pero Dios lo vio. Dios vio
su deseo de conocer la verdad. Entonces Dios movió, digámoslo así, el cielo para enviar a alguien. Primero el Espíritu Santo, más adelante Felipe, que podía comunicarse con el etíope. Y él fue, se acercó, y que alguien diría de lo que ya dijimos antes, bueno, usted dice no hablar así nomás a una persona por hablar, y si la persona rechaza, ¿para qué insistir? No. Si la persona realmente tiene interés, el Señor sabe mucho mejor que nosotros. Y Él no la va a dejar. Esa persona va a buscar. Y este hombre leía un párrafo del libro del profeta Isaías. Seguramente que eran pergaminos, no era una Biblia como esto. Y él se detuvo y todo cambió en minutos. Ellos siguieron viajando en su carruaje. Noten lo que dice desde el 35 en adelante. Entonces Felipe, abriendo su boca, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco a aquel que llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, respondió, dijo, yo ando más perdido que, dijo, cuando subieron, y vamos a estar ya en el 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Siempre me llamó la atención, Jesucristo. Era Jesús y Cristo. Este sí que nunca fue contaminado con los ruselistas o testigos de Jehová, porque para él Jesús era el Cristo. Y después dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El gozo que él no obtuvo cuando fue al templo en Jerusalén, recién ahora lo obtuvo. Él buscaba vivir una vida gozosa, feliz, alegre, pero no se puede esto sin Cristo. Tampoco es fácil encontrar a alguien que realmente se acerque y nos hable. Pero cuando el Señor encuentra a esa persona y de alguna manera le hace ver a quién tiene que ir y hablar, dónde hay buena pesca, a dónde hay que ir, en dónde él tiene a un candidato que está buscando, solo necesita labios que hablen, alguien que abra la boca y le diga. Y aquí tenemos a Felipe que conocía muy bien lo que el etíope no conocía. Entonces, naturalmente, Dios tomó las riendas y le acercó a ese carro. Y claro, yo sospecho que ese etíope leía esto en voz alta, pero ya el Señor le había dicho que allí iba uno y en qué dirección, y que él se acerque a ese carro. Él se acercó y ahí le hizo una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Bueno, ¿cómo podré entender si alguien no me explica? ¿Cómo explicará usted a alguien que no busca que se le explique, sino que ni bien usted comienza a hablar, ya le comienza a hablarle a usted? Hay muchos grupos de esos que están tratando de sembrar su semilla, y usted comienza a hablar del Evangelio, y ese tal fulano le comienza a hablar diciendo cosas que como que usted está equivocado, y él aprendió de tal o cual,
y Él tiene la verdad, como aquellos que dicen la pura verdad, y es la pura mentira, pero le dan tanta vuelta que usted ya llega a confundirse si es así o no. No pierda tiempo con personas que no están dispuestas a escuchar. Con decir 2 o 3 palabras uno se da cuenta. Porque, ¿qué ocurre? Hay personas que tienen un carácter explosivo y no le gusta. Usted váyase de acá, no le entiendo, usted nunca va a llegar a ser salvo. Y bueno, si usted va a predicar así, por supuesto, y después usted se arrepiente haber procedido mal. ¿Pero por qué? Porque usted habló de algo tan simple y tan sencillo y tan valioso, que es el Evangelio, a una persona a la que no debía haber hablado. Una persona que ya está contaminada. Lo más difícil, si no imposible, es hablar a esas personas que de veras se han contaminado con lo que ya no tiene cura. No es fácil sanar. Ahora, el verdadero cristiano siempre es producto del Espíritu Santo. No es porque tal y cual me enseñó, yo leí tal o cual libro, el libro de los mormones, el libro de los de Russell, el libro de... No, yo leo la Biblia. Increíble cómo la Biblia orienta a la persona que la lee buscando la verdad. Había antes un librito que se titulaba Buscando la Verdad. El jefe nuestro allá en la emisora de onda corta, él leía bastante bien en español y le gustaba eso. Yo creo que él no creía que la verdad absoluta existe. Entonces, buscando la verdad, no se comprometía, porque siempre está buscando y nunca encuentra. Eso para algunos suena muy bien. Seguía. Por años leía y no encontraba. ¿Y cómo sé yo que no encontraba? Porque siempre estaba buscando. Así que no, es como un muchacho hace años de allá de Encarnación decía, no sé, íbamos nosotros con otro más por Pedro Juan Caballero por ahí, decíamos, ¿por qué no te casas, fulano de tal? No, es que me gusta una chica y después ya hay otra más linda y ya dejo aquello. Y ni bien dejo aquello y tengo la otra, también dejo después, porque hay otra más linda. Bueno, si hacemos esto en la vida espiritual, nunca no estaremos conformes. Tenemos que entender muy bien que una vez que hemos escogido el camino de ir en pos de Cristo, nunca estaremos satisfechos hasta tanto entenderemos que no hay nada que cambiar. Tenemos lo mejor. Tenemos al Creador, que también es nuestro Salvador. Tenemos por delante el cielo. Sabemos lo que nos espera más allá de esta vida. No tenemos por qué temer la muerte, porque simplemente está todo arreglado con el Señor. Yo he viajado mucho. Hay que preparar las valijas, hay que preparar esto. Comenzaba siempre a preparar 3 semanas antes, porque luego me olvidaba algunas cosas que eran importantes. Ahora, ese viaje hasta el tercer cielo, sin equipaje, pasaje no hay que pagar nada. Claro que tampoco vamos a llevar el cuerpo. Vamos a partir, algunos uno por uno, y luego lo que queda, llegada la fecha marcada por el Señor, todos juntos, muchachos, y muchachas también, ¿no? Los hijos de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿de dónde saca usted eso? De la Biblia. ¿Y de dónde sabe que lo que la Biblia dice es verdad? Esa pregunta para mí no tiene ningún sentido. Una vez que usted que me hace las preguntas es o sea regenerado
estará exactamente tan convencido como yo, porque habrá sido regenerado. Sin regeneración no hay, de ninguna manera, esperanza. Por eso Jesús fue claro con Nicodemo y le dijo, si no naces de nuevo, fíjense bien lo que él dijo en el capítulo 3 de Juan. Voy a leer de nuevo, siquiera algo. Tenemos que entender esto. El nacimiento segundo es necesario. Respondió Jesús y le dijo, versículo 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora, ya que también nosotros tenemos siempre que la cena del Señor, no todos entienden bien de qué se trata, vamos a leer este texto. Cuando en Juan, Evangelio de Juan, Jesús habla acerca de comer su carne y beber su sangre, al final, cuando ya un grupo se fue, o se iba a ir, en el versículo 63 del capítulo 6 de Juan, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es como decir, yo no les estoy hablando de algo físico, palpable, visible. Estoy hablando de la vida espiritual, porque todo lo demás, lo que es físico, se lleva finalmente al cementerio y allí va a quedar hasta la segunda resurrección, cuando tendrán que levantarse e ir para ser juzgados por Dios y caer luego al Gehenna. Algunos preguntan, ¿qué es Gehenna? Bueno, Gehenna yo nunca fui a ver porque no me interesa, pero no es otra cosa que un zanjón profundo donde en Jerusalén echaban la basura. ¿Cómo le llaman acá a ese lugar donde? Cateura. Bueno, era la cateura. Solamente que no tenía orquesta ahí. Y por eso Jesús cuando hablaba decía, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y claro, cada día le tiraban más cosas. Cada día había gusano y había fuego. Por eso, algo así es el infierno. Si usted no quiere ser salvo, Gehenna le espera. Confórmese con eso. Eso no es hotel de 5 estrellas. Es cateura. ¿Cómo se dice cuando tú no quieres decir y quieres decir muy grande? ¿Mití? ¿Guazú? Sí. ¿Cuánto? Porque si yo quiero decir no hay problema. Chico. Pero si yo quiero decir lo contrario, grande. ¿Muchacho? Bueno, muchas gracias. Pero tenemos que tener presente esto porque esto no es ninguna cosa difícil de entender. Es muy fácil. Y si nosotros no hacemos caso, algún día, ¿cómo lo vamos a lamentar? Otra cosa, la vida cristiana de ninguna manera es aburrida. Yo creo que nadie vive mejor que los cristianos. Si no tiene amigos aquí, ya sea se va al trabajo, lo que fuera, tiene a un amigo. Es también su creador. ¿Cómo no va a ser feliz? Él le infunde gozo, amistad, protección, todo lo que uno necesita. Él sabe alimentarnos, Él sabe acompañarnos y Él sabe también guiarnos para que busquemos buena música. A mí que tanto me gusta escuchar la música, tengo una pequeña radio. Pongo
a un lado de la cama. Duermo toda la noche la radio funciona. A veces incluso sueño que estamos teniendo el programa de respuesta bíblica y digo, ¿me está preguntando qué cosa? Increíble, pero cuánta alegría. Yo a veces pienso, Señor, claro, estoy preparado para ir contigo, pero quiero seguir trabajando aquí en la iglesia. Quiero hacer el trabajo que pueda. Lo mismo vía radio. Así que dame todos los días que tengo acumulado por ahí. No estoy ahorrando, pero si tú ahorraste por mí, déjalo que funcionen. Y ustedes tienen que orar por eso también. Yo no tengo ningún interés de ir al cementerio, pero mucho interés de seguir viniendo acá, también a la emisora, seguir predicando, seguir anunciando las buenas nuevas. Tampoco tengo la menor duda de que lo que predico y enseño es correcto. ¿Está claro? Padre amado, te damos gracias por tu gracia para con nosotros. Te damos gracias también por la paciencia que nos has tenido y nos sigues teniendo. Y sobre todo por habernos salvado y habernos dado la vida eterna. Pedimos que en adelante, con cada día, podamos servirte mejor. Líbranos de todo tipo de pecado y ayúdanos a serte fieles. Tenemos jóvenes, tenemos niños, tenemos matrimonios jóvenes, tenemos diferentes grupos. Tú los ves a todos y sabes qué necesitan, pero también tenemos enfermos. Y de una manera especial te pido por el hermano Toledo, por toda la familia, ya que ellos están tan involucrados en la obra, deseosos de seguir trabajando. Particularmente doy gracias porque me has sacado del problema que yo tuve por unos días, pero esto me fue una gran lección, porque entiendo mejor cómo se siente una persona cuando no goza de completa salud. Gracias por eso también. Guíanos en el resto del día de hoy y en toda la semana. En el nombre de Jesús. Amén.